Bueno, tenemos para iniciar el curso lo que es el diseño de cuestionarios. En este punto, lo que referido al diseño de cuestionarios, vamos a ver algo muy importante que son los tipos de preguntas. Bueno, los tipos de preguntas tenemos primeramente las preguntas introductorias que debemos tomar en cuenta para el diseño de un cuestionario. Este tipo de preguntas tienen como finalidad atraer la atención del interrogado, es decir, del que le estamos preguntando, ¿no? Son preguntas agradables y sugestivas. Por ejemplo, buenos días, ¿qué puede opinar de la calidad de los productos nacionales? Entonces, una persona que le estás preguntando esto tendrá que pensar enseguida respecto a la producción nacional, respecto a los productos extranjeros, etcétera, ¿no? Ya le vas agarrando como con un gancho, por así decirlo, a la persona que te va a contestar las siguientes. Otro tipo de preguntas que encontramos son las preguntas abiertas. Estas preguntas nos dicen que las respuestas del entrevistado no están limitadas. ¿Qué quiere decir? Que tú le dejas a su criterio, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, dice la pregunta, ¿qué piensa usted de los productos nacionales? Entonces, los que nos van a responder van a responder de una manera abierta, de forma libre, ¿no es cierto? Entonces tenemos, en contraposición a eso, por así decirlo, las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Nos muestran las posibles contestaciones y se limitan por contener la posible o las posibles alternativas de respuestas. Por ejemplo, ¿consume productos nacionales? ¿Sí o no? Es decir, que la persona que nos responda no tiene otra opción más que o consume o no consume. Tenemos las preguntas de respuesta múltiple. Este tipo de preguntas nos muestra las posibles respuestas. Se hallan casi exhaustivamente previstas y deja abierta la posibilidad de que el entrevistado se refiera a un extremo distinto a los predeterminados. ¿No? Por ejemplo, ¿dónde compra sus maquillajes? En centros, la primera opción, centros de belleza especializados, hipermercado, mercados populares, por catálogo, por internet, ¿no? Entonces, en este caso le estamos dando unas respuestas múltiples para que la persona que vaya a responder pueda marcarnos, ¿no? Puede ser que uno compre del mercado y además pida por catálogo, ¿no? Lo que son las preguntas luego en batería. ¿Qué nos dice esto? De que constituyen una serie de preguntas encadenadas que se complementan entre sí para profundizar un tema, ¿no? Entonces, normalmente nuestro cuestionario es justamente las preguntas en batería, porque son varias preguntas que vamos a realizar para obtener información de un determinado tema específico que estemos investigando, ¿no? En este caso ponemos un ejemplo. Dice, ¿dispone usted de una póliza de seguro? ¿Sí o no? En caso de ser positiva la respuesta, ¿cuál de las pólizas voluntarias ha suscrito? De vida, incendio, automóvil, robo, accidentes, asistencia médica, ¿no? Ese es un ejemplito de lo que vendría a ser las preguntas en batería. Luego tenemos las preguntas de evaluación. Se pide al entrevistado que exprese un juicio de valor. Ya en este caso le estamos preguntando, como por ejemplo, según su juicio, ¿cuáles son los 3 mejores programas de TV? Y tenemos ahí como ponemos los puntos 1, 2 y 3. Dejamos de que el entrevistado o la persona que le estamos preguntando ponga según su criterio, en este caso, cuáles son los 3 mejores programas de televisión. Tenemos las preguntas de control. En este tipo de preguntas de control evaluamos la exactitud y coherencia de las respuestas obtenidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que queramos saber respecto a alguna investigación sobre el uso o disponibilidad de los automóviles, ¿no? Preguntamos a una persona, ¿dispone de un automóvil? ¿Sí o no? En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿podría indicar la matrícula de su automóvil? ¿No? En este caso estamos controlando de que si la persona tiene, nos va a marcar el sí y por ende la siguiente respuesta nos va a poner sin ningún problema su número de matrícula o su número de placa de su automóvil. Tenemos las preguntas ponderativas. Este tipo de preguntas nos dice que se dan a escoger posibles respuestas en orden progresivo de calificación. Ya entonces puede ir de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? Entonces en este caso nos dice cómo califica la clase de estadística. El estudiante me va a responder excelente, muy bien, bien, regular, mal, muy o pésimo, ¿no? Ahí vemos como una escala. Seguidamente, bueno, darles las gracias por su atención.